Bienvenidos a clase. Hoy vamos a estudiar cómo se organizan las relaciones laborales en las diferentes empresas. Este es un tema del segundo parcial de la materia Situarse frente al manejo de las relaciones industriales y laborales. En esta materia estudiamos en el primer parcial cómo elaborar un diagnóstico de las relaciones laborales, es decir, cuál es la situación actual en la organización de las relaciones que llevamos con nuestros empleados, con los líderes sindicales y los temas que debemos incluir para hacer ese análisis y poder diseñar objetivos a futuro y planear acciones de cómo alcanzarlos, que fue el segundo tema del segundo parcial. Vimos algunos objetivos que podemos alcanzar a través de acciones bien planeadas en la función de relaciones laborales. Pero en la organización, ¿quién es el responsable de esa función? ¿Esta función es staff o de línea? ¿Cuál es el papel del gerente general, del abogado laboral, del supervisor, que es el jefe directo de los trabajadores, los gerentes de cada departamento? ¿Cuál es el papel que cada uno de ellos juegan? Esos son los temas que vamos a abordar en esta clase. La cultura laboral en una organización no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es una responsabilidad de todos los miembros de la organización, no nada más de los líderes sindicales o de los líderes de la organización. Cada uno, dentro de los puestos de trabajo, dentro de las funciones que nos toca desempeñar, llevamos a cabo relaciones con personas dentro de la organización y con personas al exterior de la organización. Y todas las relaciones que llevamos a cabo con motivo de nuestro trabajo forman la cultura laboral de la empresa. Y entonces esa cultura, ¿de quién es responsabilidad? De todos. Todos tenemos a cabo alguna función que cubrir, alguna labor que cumplir, y la forma en cómo lo hagamos va formando la cultura en nuestra empresa, la forma en cómo hacemos las cosas. Pensemos en una empresa pequeña, una microempresa, por ejemplo. Normalmente una microempresa la dirige su propio fundador, el dueño de esa empresa. Y muchas veces ellos hacen la función de gerente, de vendedor, de comprador, de supervisor, de capacitador. Muchas de las funciones de las organizaciones que conocemos a través del estudio de la administración y sus diferentes fases en el proceso administrativo, las lleva a cabo una sola persona en esa empresa pequeña. Pero conforme la organización va creciendo, o en una empresa ya grande, por ejemplo, a una empresa de entre 50 a 100 personas, donde ya las funciones se empiezan a dividir porque obviamente las tareas se van complicando con el crecimiento de la empresa, con la llegada de más personal, la comunicación se va complicando. Entonces hay que dividir las funciones, hay que dividir las tareas, hay que nombrar responsables de área y cada uno dentro de su función tiene relación con otras personas y esa relación pudiera complicar la forma en cómo se toman las decisiones y llevar a la empresa a un problema laboral. Entonces, aquí es donde empezamos a estudiar nuestro tema. ¿Quién es el responsable de esa relación dentro de la empresa? Ya habíamos comentado en la diapositiva anterior, todos. Cada uno de los trabajadores, cada uno de los supervisores, cada uno de los jefes de área. Pero, obviamente, no todos tienen conocimientos
por ejemplo, de la Ley Federal del Trabajo, de cómo aplicar un reglamento interior de trabajo, tal vez ni siquiera lo tiene la empresa. Esas son herramientas que pueden ayudar a que la relación de trabajo sea más clara, más precisa y evite conflictos a la organización. Pero entonces, ¿quién elabora un contrato? ¿Quién elabora un reglamento? ¿Quién dice cuáles son las políticas que se van a aplicar en materia laboral dentro de la organización? Muy bien. El gerente obviamente es el responsable de la empresa. Este gerente, al no tener los conocimientos necesarios en materia laboral, se apoya de un asesor externo. Normalmente es un abogado laboral, un abogado que estudió derecho laboral, que seguramente forma parte de un bufet de abogados y él le daría la asesoría necesaria para poder llevar a cabo la elaboración de documentos necesarios para que las relaciones dentro de la organización estén bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas. Claro que esas normas, esas reglas, esas políticas no las pone el asesor laboral, las pone el gerente. Él da la directriz. El asesor laboral simplemente apoya en la elaboración de esos documentos y en la aplicación de los mismos dentro del centro de trabajo, que son las que rigen y nos dicen cómo deben ser las interacciones y las relaciones entre los trabajadores, con sus jefes directos, en fin, entre todos dentro de la organización. Entonces, en una empresa pequeña, el responsable de la función de relaciones laborales suele ser el gerente general, que se encarga de las funciones relevantes en esta materia. Muy bien, pensemos en una empresa un poco más grande, por ejemplo, una entre 100 y 300 trabajadores. Aquí ya la empresa es grande, o mediana, es lo que conocemos como empresa mediana. Y en este tipo de empresas ya se empiezan a dividir las funciones por especialización. Por ejemplo, ya existe el departamento de ventas, el departamento de producción, el departamento de administración, y normalmente en el departamento de administración depende de ellos el área de administración de personal, o tal vez ya como departamento, el departamento de personal o departamento de recursos humanos. Bien, igual en este tipo de empresas suele suceder que los gerentes de departamento no tienen una capacitación en materia laboral, no han recibido una instrucción en relaciones personales, en relaciones humanas, pero obviamente la mayoría de ellos tiene personal a su cargo y llevan a cabo sus tareas que implica relaciones con los colaboradores de manera empírica, es decir, resuelven las situaciones laborales según las experiencias que han tenido, según sus experiencias dentro de la empresa o experiencias dentro de otras empresas. Bien, aquí entonces se recomienda que igual, si no tenemos a un especialista en el área de recursos humanos, y aunque lo tuviéramos, se recomienda que tengamos un asesor laboral, es decir, alguien que tiene conocimientos especiales en la materia y nos apoya igual en la elaboración de los documentos como contrato colectivo, reglamento interior, etcétera, y en la aplicación de estos. Porque con el número de personas que este tipo de empresas tiene, obviamente se complica la relación porque surgen necesidades especiales a la hora de resolver un conflicto entre trabajadores o un conflicto entre un trabajador y un supervisor, y en ocasiones esa situación lleva a una toma de decisiones equivocadas. Por ejemplo, un jefe de departamento o un gerente, ante la situación y al calor de la misma, pudiera decidir
que se despida a ese trabajador. Corran a esa persona. No quiero tenerla más en mi organización. Tal vez la violación que cometió así lo amerite, pero dentro de la ley y tal vez dentro del contrato colectivo que tenemos, existen algunos requisitos que hay que cubrir para poder llevar a cabo la rescisión de contrato. Es decir, si ya se tomó esa decisión, hay que seguir los pasos adecuados, porque si en nuestro contrato existe algún procedimiento que no seguimos a la hora de aplicar la rescisión, un abogado avesado en la materia pudiera echar abajo esa decisión en los tribunales laborales y entonces tendríamos que, en el peor de los casos, recontratar al personal si así lo determina el juez. Entonces, la decisión de si castigamos a un trabajador, de si corremos a un trabajador, que si la violación que cometió al reglamento o al contrato o a la ley es grave o es leve, normalmente está dentro de nuestro reglamento y dentro de nuestro contrato en la empresa qué tipo de sanción se le va a aplicar al trabajador. Y entonces, en la aplicación de esos documentos, en la aplicación de la norma, es donde nos falta experiencia y aquí es donde entra la asesoría del abogado laboral, del abogado externo. Entonces, como se estarán dando cuenta hasta ahorita, la función de relaciones laborales, en primera instancia, es una obligación de los jefes de línea, es decir, los supervisores de cada área. Cada supervisor con su equipo de trabajo, cada supervisor con las personas que dependen de él es el responsable de las relaciones. Luego, obviamente, va escalando la responsabilidad en los niveles superiores, en los jefes de departamento o gerentes de departamento, o en el gerente general, que es quien dicta los lineamientos o las políticas. El asesor laboral solamente funge como staff, precisamente por eso es un asesor. Y al ser externo, pues con mayor razón, su papel es simplemente de staff, de asesoría. Pero la obligación es del gerente general, de los jefes de departamento o gerentes de departamento, de los supervisores en cada área con su equipo de trabajo. Entonces, las relaciones laborales son responsabilidad del jefe de línea y a la vez es una función de staff del asesor laboral externo o del área de recursos humanos hacia los supervisores, que son los jefes directos de los trabajadores. Bien, una empresa grande, ya que tiene alrededor de 1,000 trabajadores, obviamente sus relaciones se complican. La toma de decisiones dentro de los departamentos en ocasiones se lleva a cabo y si no hay buena comunicación dentro de la organización, esta decisión no llega al gerente general. Llega tal vez cuando ya se convirtió en un conflicto legal, cuando ya tenemos que afrontar tal vez una demanda y entonces empezamos a buscar quién dijo esto, quién hizo aquello, quién tomó esta decisión, quién lo autorizó, porque la comunicación se complica cuando ya son muchos departamentos, muchos gerentes, muchos supervisores, y si no hay una buena comunicación, buenos canales de comunicación establecidos, entonces eso puede complicarse. Bien, aquí igual la función de relaciones laborales es responsabilidad de los jefes de línea, de los jefes de cada departamento, de los gerentes departamentales y obviamente del gerente general o director general, según sea la estructura en la organización. Aquí ya tenemos en este tipo de empresas, obviamente, un área de relaciones industriales o recursos humanos, como se le llama actualmente, donde en esta área